Capítulo 46. ¿Cómo tratar con los que yerran? Cristo vino a poner la salvación al alcance de todos. Sobre la cruz del Calvario pagó el precio infinito de la redención de un mundo perdido. Su abnegación y sacrificio propio, su labor altruista, su humillación, sobre todo la ofrenda de su vida, atestiguan la profundidad de su amor por el hombre caído. Vino a esta tierra a buscar y salvar a los perdidos. Su misión estaba destinada a los pecadores. De todo grado, de toda lengua y nación. Pagó el precio para rescatarlos a todos y conseguir que se le uniesen y simpatizasen con él. Los que más yerran, los más pecaminosos, no fueron pasados por alto. Sus labores estaban especialmente dedicadas a aquellos que más necesitaban la salvación que él había venido a ofrecer. Cuanto mayores eran sus necesidades de reforma, más profundo era el interés de él, mayor su simpatía y más fervientes sus labores. Su gran corazón, lleno de amor, se conmovió hasta sus profundidades en favor de aquellos cuya condición era más desesperada, de aquellos que más necesitaban su gracia transformadora. Pero entre nosotros como pueblo hace falta una simpatía profunda y ferviente que conmueva el alma, y necesitamos tener amor por los tentados y los que yerran. Muchos han manifestado gran frialdad y la negligencia pecaminosa que Cristo representó por el hombre que se pasó de un lado. Se han mantenido tan alejados como podían de aquellos que necesitaban ayuda. El alma, recién convertida, tiene con frecuencia fieros conflictos con costumbres arraigadas o con alguna forma especial de tentación y, siendo vencida por alguna pasión o tendencia dominante, comete a veces alguna indiscreción o un mal verdadero. Entonces es cuando se requiere energía, tacto y sabiduría de parte de sus hermanos, a fin de que pueda serle devuelta la salud espiritual. A tales casos se aplican las instrucciones de la palabra de Dios. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Así que los que somos más fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Gálatas 6:1, Romanos 15:1. Las medidas benignas y las respuestas impregnadas de mansedumbre, como las palabras agradables, se prestan mucho más para reforzar y salvar que la severidad y la dureza. Un poco de dureza excesiva puede colocar a las personas fuera de nuestro alcance, mientras que un espíritu conciliador sería el medio de vincularlas con nosotros, y podríamos entonces corroborarlas en el buen camino.
Debemos ser también impulsados por un espíritu perdonador y reconocer todo buen propósito y acto de los que nos rodean. Subtítulo: Amaos los unos a los otros, como yo os he amado. Dios ha hecho su parte en la obra de salvar a los hombres y ahora pide la cooperación de la Iglesia. Allí está la sangre de Cristo, la palabra de verdad, el Espíritu Santo, por un lado, y por el otro las almas que perecen. Cada uno de los que siguen a Cristo tiene que hacer una parte para inducir a los hombres a aceptar las bendiciones que el cielo ha provisto. Examinémonos detenidamente a nosotros mismos y veamos si hemos hecho esta obra. Indaguemos nuestros motivos y cada acción de nuestra vida. ¿No hay muchos cuadros desagradables grabados en la memoria? Con frecuencia habéis necesitado el perdón de Jesús. Habéis dependido constantemente de su compasión y amor. Sin embargo, ¿habéis dejado de manifestar hacia otros el espíritu que Cristo manifestó hacia vosotros? ¿Habéis sentido preocupación por aquel a quien visteis aventurarse por sendas prohibidas? ¿Habéis llorado y orado por él y con él? ¿Habéis demostrado por vuestras palabras de ternura y actos bondadosos que le amabais y deseabais salvarle? Mientras tratabais a aquellos que vacilaban y se tambaleaban bajo la carga de sus propias flaquezas, de disposición y de sus hábitos defectuosos, ¿los habéis dejado pelear sus batallas solos, cuando podríais haberlos ayudado? ¿No habéis pasado de un lado del camino frente a estas almas fieramente tentadas, mientras que el mundo estaba listo para manifestarles simpatía y para atraerlas a las redes de Satanás? ¿No habéis estado como Caín listos para decir, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Génesis 4:9. ¿Cómo debe considerar vuestra vida la gran cabeza de la Iglesia? ¿Cómo mira vuestra indiferencia para con los que se extravían del buen camino, aquel para quien toda alma es preciosa, como comprada por su sangre? ¿No teméis que Él os deje como los habéis dejado a ellos? Tened por seguro que el verdadero centinela de la casa del Señor ha notado toda negligencia. No es todavía demasiado tarde para redimir la negligencia pasada. Reavívese el primer amor, el primer ardor. Buscad a aquellos que ahuyentasteis. Vendad por medio de la confesión las heridas que hicisteis. Acercaos al gran corazón de amor compasivo y dejad que la corriente de esa compasión divina fluya a vuestro corazón y de vosotros a los corazones ajenos. Sea la ternura y misericordia que Jesús reveló en su preciosa vida un ejemplo de la manera en que nosotros debemos tratar a nuestros semejantes, especialmente a los que son nuestros hermanos en Cristo. Muchos que podrían haber sido fortalecidos hasta la victoria por una palabra de aliento y valor, han desmayado y se han desalentado en la gran lucha de la vida. Nunca seáis fríos, sin corazón y simpatía
ni dados a la censura. Nunca perdáis una oportunidad de decir una palabra que anime e inspire esperanza. No podemos decir cuánto alcance pueden tener nuestras palabras tiernas y bondadosas. Nuestros esfuerzos semejantes a los de Cristo para aliviar alguna carga. Los que yerran no pueden ser restaurados de otra manera alguna que por el espíritu de mansedumbre, amabilidad y tierno amor. Subtítulo: Los métodos de Cristo en la disciplina de la Iglesia. Al tratar con los miembros de la Iglesia que yerran, el pueblo de Dios debe seguir cuidadosamente las instrucciones dadas por el Salvador en el capítulo 18 de Mateo. Los seres humanos son propiedad de Cristo, comprados por Él a un precio infinito y vinculados con Él por el amor que Él y su Padre han manifestado hacia ellos. Cuán cuidadosos debemos ser, pues, en nuestro trato unos con otros. Los hombres no tienen derecho a sospechar el mal con respecto a sus semejantes. Los miembros de la Iglesia no tienen derecho a seguir sus propios impulsos e inclinaciones al tratar con miembros que han errado. No deben siquiera expresar sus prejuicios acerca de los que erraron, porque así ponen en otras mentes la levadura del mal. Los informes desfavorables de un hermano o hermana de la Iglesia se comunican de unos a otros miembros. Se cometen errores e injusticias porque algunos no quieren seguir las instrucciones dadas por el Señor Jesús. Si tu hermano peca contra ti, declaró Cristo, ve y repréndele estando tú y él solos. Mateo 18:15. No habléis del mal a otro. Si este mal es contado a una persona, luego a otra y aún a otra, el informe crece continuamente y el daño aumenta hasta que toda la Iglesia tiene que sufrir. Arréglese el asunto entre tú y él solo. Tal es el plan de Dios. No entres apresuradamente en pleito, no sea que no sepas qué hacer al fin, después que tu prójimo te haya avergonzado. Trata tu causa con tu compañero, y no descubras el secreto a otro. Proverbios 25, verso 8 y 9. No toleréis el pecado en vuestro hermano, pero no lo expongáis, ni aumentéis la dificultad, haciendo que la reprensión parezca como una venganza. Corregidle de la manera esbozada en la palabra de Dios. No permitáis que el resentimiento madure en malicia. No dejéis que la herida se infecte y reviente en palabras envenenadas que manchen la mente de quienes las oigan. No permitáis que los pensamientos amargos continúen embargando vuestro ánimo y el suyo. Id a vuestro hermano, y con humildad y sinceridad habladle del asunto. Cualquiera que sea el carácter de la ofensa, no cambia el plan que Dios trazó para arreglarlo de las desinteligencias e injurias personales.
el hablar a solas con el Espíritu de Cristo, a aquel que faltó, eliminará la consiguiente dificultad. Id a aquel que erró, con el corazón lleno del amor y la simpatía de Cristo, y tratad de arreglar el asunto. Razonad con él con calma y tranquilidad. No dejéis escapar de vuestros labios palabras airadas. Hablad de una manera que apele a su mejor criterio. Recordad las palabras. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Santiago 5:20. Llevad a vuestro hermano el remedio que curará la enfermedad del desafecto. Haced vuestra parte para ayudarle. Por amor a la paz y unidad de la Iglesia, considerad este proceder tanto un privilegio como un deber. Si él os oye, le habréis ganado como amigo. Todo el cielo está interesado en la entrevista entre aquel que ha sido perjudicado y el que está en error. Y cuando el que erró acepta la reprensión ofrecida con el amor de Cristo, y reconociendo su error, pide perdón a Dios y a su hermano, la alegría del cielo llena su corazón. La controversia terminó. La amistad y la confianza quedaron restauradas. El aceite del amor elimina la irritación causada por el mal. El Espíritu de Dios liga un corazón al otro, y hay en el cielo música por la unión realizada. Mientras los que están así unidos en la comunión cristiana ofrecen oración a Dios y se comprometen a obrar con justicia, a amar la misericordia y a andar humildemente con Dios, reciben gran bendición. Si se ha perjudicado a otros, continúen la obra de arrepentimiento, confesión y restitución, plenamente resueltos a hacerse bien unos a otros. Este es el cumplimiento de la ley de Cristo. Mas, si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Mateo 18:16. Tomad con vosotros personas de ánimo espiritual, y hablad de su mal al que erró. Tal vez ceda a las súplicas unidas de sus hermanos. Al ver cómo ellos están de acuerdo en el asunto, tal vez su mente quede iluminada. Y si no los oyere a ellos, ¿qué debe hacerse? Tendrán que asumir algunas personas de la junta directiva la responsabilidad de despedir de la iglesia al que erró. Y si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Mateo 18:17. Tome la iglesia un acuerdo con respecto a sus miembros. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Mateo 18:17. Si él no quiere escuchar a la iglesia, si rechaza todos los esfuerzos hechos por salvarle, a la iglesia incumbe la responsabilidad de separarle de su comunión. Su nombre debe entonces borrarse de los libros. Subtítulo: El deber de la Iglesia con aquellos que rehúsan su consejo.
Ningún dirigente de la Iglesia debe aconsejar, ninguna junta directiva recomendar, ni ninguna iglesia votar que el nombre de una persona que obra mal sea excluido de los libros de la Iglesia hasta que se hayan seguido fielmente las instrucciones dadas por Cristo. Cuando estas instrucciones se hayan cumplido, la Iglesia queda justificada delante de Dios. El mal debe, pues, presentarse tal cual es, y debe ser suprimido, a fin de que no se propague. La salud y la pureza de la Iglesia deben ser preservadas, para que ella aparezca delante de Dios sin mancha, revestida del manto de la justicia de Cristo. Si el que erró se arrepiente y se somete a la disciplina de Cristo, se le ha de dar otra oportunidad. Y aun cuando no se arrepienta, aun cuando quede fuera de la Iglesia, los siervos de Dios tienen todavía una obra que hacer en su favor. Han de procurar fervientemente que se arrepienta. Y por grave que haya sido su ofensa, si él cede a las súplicas del Espíritu Santo y, confesando y abandonando su pecado, da indicios de arrepentimiento, se le debe perdonar y darle de nuevo la bienvenida al redil. Sus hermanos deben animarle en el buen camino, tratándole como quisieran ser tratados si estuviesen en su lugar, considerándose a sí mismos, no sea que ellos sean tentados también. De cierto os digo, continuó Cristo, que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Mateo 18, 18. Esta declaración rige para todos los siglos. A la Iglesia ha sido conferido el poder de actuar en lugar de Cristo. Es instrumento de Dios para la conservación del orden y la disciplina entre su pueblo. En ella ha delegado el Señor el poder para arreglar todas las cuestiones relativas a su prosperidad, pureza y orden. A ella le incumbe la responsabilidad de excluir de su comunión a los que no son dignos de ella, a los que por su conducta anticristiana deshonrarían la verdad. Cuanto haga la Iglesia que esté de acuerdo con las indicaciones dadas en la palabra de Dios, será ratificado en el cielo. Se presentan asuntos de grave importancia para que los decida la Iglesia. Los ministros de Dios, ordenados por Él como guías de su pueblo, deben, después de hacer su parte, someter todo el asunto a la Iglesia, para que haya unidad en la decisión tomada. El Señor desea que los que le siguen ejerzan gran cuidado en su trato mutuo. Han de elevar, restaurar y sanar. Pero no debe haber en la Iglesia negligencia de la debida disciplina. Los miembros han de considerarse como alumnos en una escuela y aprender a formar un carácter digno de su alta vocación. En la Iglesia de esta tierra, los hijos de Dios han de quedar preparados para la gran reunión de la Iglesia del cielo. Los que vivan aquí en armonía con Cristo pueden esperar una vida inacabable en la familia de los redimidos.
Subtítulo: ¿A quién debe hacerse la confesión? Todos los que tratan de excusar u ocultar sus pecados, dejándolos sin confesar y sin haber sido perdonados en los registros del cielo, serán vencidos por Satanás. Cuanto más exaltada sea su profesión y honroso el puesto que desempeñen, tanto más graves aparecen sus faltas a la vista de Dios, y tanto más seguro es el triunfo de su gran adversario. Los que tardan en prepararse para el día del Señor no podrán hacerlo en el tiempo de angustia ni en ningún momento subsiguiente. El caso de los tales es desesperado. No se requiere de usted que se confiese ante aquellos que no conocen su pecado y sus errores. No es su deber publicar una confesión que haga triunfar a los incrédulos. Debe confesarse ante quienes corresponde, ante los que no se aprovecharán de sus yerros. Confiésese de acuerdo con la palabra de Dios y permita que sus prójimos oren por usted, y Dios aceptará su obra y le sanará. Por amor de su alma, escuche las súplicas que le instan a hacer una obra cabal para la eternidad. Ponga a un lado su orgullo, su vanidad, y haga lo recto. Vuelva al redil. El pastor le aguarda y le recibirá. Arrepiéntase, haga sus primeras obras y vuelva a gozar del favor de Dios. Cristo es su Redentor y no tomará ventaja de sus confesiones humilladoras. Si tienen pecados de carácter privado, confiésenlos a Cristo, quien es el único mediador entre Dios y el hombre. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Primera de Juan 2:1. Si han pecado reteniendo de Dios sus diezmos y ofrendas, confiesen su culpa a Dios y a la Iglesia, y obedezcan lo que Él ha ordenado. Traed todos los diezmos al alfolí. Malaquías 3:10. El pueblo de Dios debe avanzar de manera inteligente. No deben quedar satisfechos hasta que cada pecado conocido ha sido confesado. Después, es su privilegio y deber creer que Cristo Jesús los acepta. No deben esperar a que otros se abran camino en medio de la oscuridad y obtengan la victoria para que ellos la disfruten. Tal gozo durará solo hasta que se termine la reunión. Debemos servir a Dios por principio y no por sentimiento. Cada mañana y cada noche obtened la victoria para vosotros en vuestra propia familia. Que vuestro trabajo diario no os impida esto. Tomad tiempo para orar, y mientras oráis, creed que Dios os escucha. Mezclad la fe con vuestras oraciones. No siempre podréis sentir la respuesta inmediata, pero es entonces cuando es probada la fe. Subtítulo: Solo Cristo puede juzgar al hombre. Cristo se humilló para encabezar a la humanidad, para afrontar las tentaciones y sobrellevar las pruebas que los hombres deben arrostrar y soportar. Debía conocer
lo que la humanidad debe arrostrar de parte del enemigo caído, a fin de saber cómo socorrer a los que son tentados. Y Cristo ha sido hecho nuestro juez. No es el Padre el juez, tampoco lo son los ángeles. Nos juzgará aquel que se revistió de nuestra humanidad y vivió una vida perfecta en este mundo. Él solo puede ser nuestro juez. ¿Os acordaréis de ello, hermanos y hermanas? ¿Lo recordaréis también vosotros los predicadores? ¿Y vosotros también, padres y madres? Cristo se revistió de nuestra humanidad para poder ser nuestro juez. Ninguno de vosotros ha sido designado para juzgar a otros. Todo lo que podéis hacer es corregiros a vosotros mismos. Os exhorto en el nombre de Cristo a obedecer la orden que os da, de no sentaros jamás en el sitial del juez. Día tras día, este mensaje ha repercutido en mis oídos. Bajad del estrado del tribunal, bajad de él con humildad. Dios no considera todos los pecados como de igual magnitud. Hay grados de culpabilidad en su estima como en la del hombre finito. Pero, por trivial que parezca a los ojos de los hombres, este o aquel otro mal, ningún pecado es pequeño a la vista de Dios. Los pecados que el hombre está dispuesto a considerar como pequeños pueden ser los que Dios tiene por grandes crímenes. Se desprecia al borracho. Se le dice que su pecado lo excluirá del cielo, mientras que el orgullo y el egoísmo y la codicia no reciben reprensión. Pero estos pecados ofenden particularmente a Dios. Él resiste a los soberbios. Santiago 4:6. Y Pablo dice que la avaricia es idolatría. Colosenses 3:5. Los que conocen las denuncias pronunciadas en la palabra de Dios contra la idolatría verán enseguida cuán grave ofensa es este pecado.